continuar el tema que estábamos viendo en la clase pasada, ya lo iniciamos. Vamos a empezar a compartir. Bien, habíamos visto aquí esta ecuación, ya la habíamos visto, ya sabemos cómo tenemos que calcular ese caudal unitario y está dado obviamente por todo el esquema o por toda nuestra red de flujo, porque vamos a considerar las líneas de flujo o líneas de corriente, que es M, N, habíamos dicho las caídas equipotenciales. K ya sabemos que es la conductividad hidráulica, eso lo venimos viendo desde la ecuación de Darcy, y H, que es la pérdida de carga total o carga del sistema de flujo. Bien, vamos a continuar entonces a partir de aquí. Bien, vamos a empezar a ver un poquito más acerca de algunas reglas generales que tiene toda esta parte de cómo nosotros podemos manejar, no solamente gráficamente, sino analíticamente, toda esta parte de lo que son las redes de flujo. Primero que todo, aquí fíjense en el punto número 1, un contorno donde no hay flujo es una línea de corriente. Por ejemplo, un contorno frontera impermeable. Creo que les mencioné en la clase pasada que estos contornos o límites o fronteras siempre van a estar dados. ¿Por qué? Porque seguramente hasta ese límite vamos a tener la superficie del suelo o algún obstáculo que ya no va a permitir el paso del agua de nuestra red de flujo. Entonces, en ese caso, donde nosotros tengamos este tipo de obstáculos o este tipo de situación, entonces ya sabemos que solamente hasta ahí puede ir nuestra línea de flujo y no podemos pasarnos gráficamente hablando más arriba o más abajo o para el izquierdo o para la derecha. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. También está, por ejemplo, la capa freática, la parte de la superficie libre o los niveles de flujo, por ejemplo, en presas y en los canales. Estos de acá son considerados líneas de corriente o flujo, primero que todo, cuando no hay flujo a través de las mismas, es decir, a través de este tipo de estructuras, pero analizando la parte freática o, por ejemplo, esta superficie libre de los niveles de flujo en las presas, que ya fue lo que hemos analizado en temas pasados o en la primera parte de la asignatura. En este caso, se consideran no recargas porque están en contacto con ¿qué? Están en contacto con la atmósfera, ¿verdad? Al no hacer parte de esto. En el caso de, por ejemplo, las presas y canales, en las presas lo hemos podido observar. Y cuando hay recarga, este nivel freático no es ni una línea de flujo ni tampoco una línea equipotencial. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos, por ejemplo, una carga constante de agua o algo que va a estar circulando de una manera constante durante todos los días, como por ejemplo un río. Entonces van a haber aspectos o zonas que no vamos a poder marcar directamente una frontera, que quiere decir que no vamos a poder dibujar una línea de flujo ni tampoco una línea equipotencial. Hay diferentes casos, pero con gráficos y esquemas lo vamos a ver un poquito más adelante, simplemente para que vayamos recordando de lo que ya hemos hablado un poquito en las clases pasadas o en la clase pasada. En el punto número 3 también están las líneas de corriente
¿dónde pueden terminar estas líneas de corriente? Por ejemplo, si tenemos cerca la estructura, estos pozos de extracción pueden ser drenes, pueden ser también arroyos o ríos, por ejemplo. No podríamos nosotros seguir dibujando un esquema o una línea de corriente más porque tenemos ese obstáculo también. Entonces, fíjense que no solamente puede ser esta parte de la capa freática, sino también que así como se hace un balance hidrológico, por ejemplo, para una región que tiene un pozo. Bueno, entonces si tenemos este tipo de situaciones en el lugar que va a formar parte de nuestra red de flujo, entonces para nosotros esto representa un obstáculo y tenemos que de una vez terminar ahí nuestro gráfico. No podemos atravesar eso. ¿Por qué? Porque es algo que nos está cortando la circulación de esa línea de corriente y de ese tubo de corriente que se nos ha formado a través de qué? A través de que estamos dibujando nuestra red. Pero también pueden comenzar desde los pozos de inyección y desde los ríos. ¿Esto qué quiere decir? O ponemos la estructura o analizamos la estructura antes del obstáculo, o también lo podemos hacer después del obstáculo que se nos pueda presentar. Y el ejemplo más claro serían estos pozos de extracción, o también existen los pozos de inyección. Entonces, esto también es muy importante que lo tomemos en cuenta y sepamos que si están presentes, analizar cómo vamos a dibujar, cómo vamos a graficar, cómo vamos a realizar nuestra red de flujo, porque no podemos hacerlo sobre, sino o bien termina en el pozo o bien empieza al otro lado en el pozo. Entonces hay que ver bien esas características que tengamos en el lugar o en la zona. Siguiendo con las reglas generales, en el punto número 4, también hablamos de algunas líneas de división de un sistema de flujo en dos partes simétricas. Son líneas de corriente. ¿Qué quiere decir? Que esto no se va a dar siempre, pero por lo general, cuando tengamos un sistema de flujo que tenga, en este caso, dos partes simétricas, ¿qué quiere decir? Que seguramente si yo tengo, por ejemplo, una distancia del suelo, yo puedo ver si ahí voy a graficar dos líneas que estén bien simétricas o voy a graficar tres líneas de flujo o cuatro. Entonces, depende del dibujante la cantidad de líneas que vaya a dibujar, obviamente de acuerdo al espacio que se tiene para ese gráfico o para dibujar la totalidad de nuestra red. Además de eso, en el punto número 5, en estos sistemas, por ejemplo, de aguas subterráneas naturales que nosotros conocemos, estas líneas de corriente, por lo general, comienzan y terminan en un nivel superior de agua. ¿Dónde? ¿Qué quiere decir esto? En las zonas de recarga y descarga de aguas subterráneas respectivamente. Si nosotros tenemos que tener el conocimiento, así como para las redes de flujo, si ustedes recuerdan, así como para la red de alcantarillado, hablamos mucho de que, a ver, si vamos a construir una red, tenemos que recopilar la mayor cantidad de datos y entre esos datos, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar el que nosotros sepamos y por ahí abajo donde vamos a hacer las excavaciones, está pasando el agua potable, está pasando el gas, está pasando, no es nuestro caso, pero incluso pueden haber a través de los tubos, la electricidad, por ejemplo. Y tenemos que saber la ubicación. Entonces, de la misma manera, para estos casos, tenemos que saber dónde tenemos esas descargas de agua subterránea, dónde están los acuíferos, si tenemos algún, como en el cuadro pasado lo vimos, algún pozo de extracción, algún pozo de inyección. Entonces, todo lo que ocurra allá abajo, en la parte del suelo de nuestra fundación, sobre el cual va a estar la estructura, tenemos que conocer cuáles son las características, qué es lo que hay. Y para eso, antes de cualquier cosa, ya hemos realizado esos estudios previos, se hacen ensayos de pruebas para poder saber no solamente el tipo de suelo, sino también
hasta qué nivel está el nivel freático, de dónde a dónde empieza, hasta dónde termina, etcétera, etcétera. Entonces, es una información que es muy útil. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder saber no solamente el límite de nuestra red de flujo, sino también dónde va a terminar. Dónde empieza y dónde termina es muy importante. Y esto está predeterminado, ¿por qué? Por los obstáculos que podamos tener o las fronteras que nos puedan marcar también este tipo de obstáculos. Vamos a pasar a ver ahora un poco acerca de esta metodología de aplicación de dibujo. Está dada por este creador, por Scheimer, en el año 1930. Lo que vamos a ver a continuación ya son las reglas para realizar el esquema de la red de flujo, que están basadas de una manera más coherente. El doctor ha considerado tomar en cuenta a este creador porque es el que más se asemeja a lo que uno quiere analizar o a la finalidad de la red de flujo. Entonces, hay diferentes autores, pero todos tienen su método característico. En este caso, para este creador, vamos a ver cuáles son esas reglas o esos pasos que considera que tenemos que tomar en cuenta para tener un buen gráfico, un buen dibujo y que sea lo más cuidadoso posible, que de eso ya hemos hablado también. Primero que todo, tenemos que dibujar a una escala las secciones de nuestra estructura. Y con eso a qué nos referimos. Por ejemplo, si vamos a hacer el análisis o a través de la red de flujo de una presa, entonces dibujaremos nuestra represa o nuestra presa a una escala que nosotros creamos conveniente. Una en 100, una en 50, una en 200, lo que ustedes quieran. Pero tiene que estar a escala. La estructura, ¿ok? Y por ejemplo, vamos a poner que vamos a realizar nuestra red de flujo que tenga una profundidad desde donde está la presa, ¿ok? En la parte de abajo de la fundación o del suelo, a unos 50 metros. Vamos a hacer ese análisis de profundidad, vamos a dibujar la red de flujo. Entonces, no solamente lo que está arriba, que va a ser nuestra presa, lo vamos a dibujar a escala, sino también esa profundidad, esos 50, 20, 30 metros que nosotros le vayamos a dar a la parte de la fundación que vamos a analizar, también tiene que estar a escala. Eso lo delimitamos nosotros, la escala. Y todo, no solamente la estructura, sino también la parte de abajo. En el punto número 2, tenemos que establecer esas condiciones de las cuales estábamos hablando, que son las condiciones de contorno o de frontera. Y más o menos dibujar una o dos líneas de flujo y líneas equipotenciales cerca de estos contornos o fronteras. Entonces, para eso necesitamos tener un panorama bastante amplio de hasta dónde vamos a analizar, cuál va a ser nuestra frontera, cuál va a ser nuestro límite y de dónde vamos a empezar a dibujar. Entonces, para eso, ustedes deben de considerar una escala que les permita ver algo completo. Inclusive pueden utilizar esas hojas que utilizamos en diseño técnico, en dibujo técnico, para poder realizar el dibujo y que sea una buena escala donde ustedes puedan ver más a detalle todo el panorama o todo el esquema. Enlazado al punto número 2, tenemos que delinear estas líneas de flujo y también las caídas equipotenciales intermedias. ¿A través de qué? A través de las curvas, que simplemente son los cuadraditos que forman esas líneas de flujo y también las caídas equipotenciales que ya vimos al inicio de este tema. Entonces, primero, seguramente lo podemos hacer con lápiz, de una manera bastante suave o por encimita, como uno dice, y veamos que se nos formen esos cuadraditos curvilíneos
y que esas intersecciones estén a ángulos rectos. Es decir, marcamos nuestra X y vemos que más o menos eso sea un ángulo recto y nos formen esas mallas cuadraditas o esos cuadrados curvilíneos. En este caso, prácticamente la dirección del flujo es una línea recta. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, esta línea de corriente con esta línea de corriente me forma ¿qué? Un tubo de corriente por donde va a pasar el flujo o el caudal. Entonces, eso tiene que ser una línea recta. Las líneas de flujo también están a una distancia uniforme y paralela. De la misma manera, hemos observado de que esa distribución de las líneas del flujo tiene que ser lo más equitativa posible y las distancias de una línea con otra tienen que ser similares para que toda nuestra malla que conforma la red de flujo sea lo más coherente posible, no solamente estética, sino gráficamente, que nos pueda mostrar a detalle toda esa parte de abajo del suelo. En el punto número 4 tenemos la parte del sistema de flujo. ¿Qué quiere decir? En esta red de flujo nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es esa simetría de la que les acabo de mencionar, porque por ejemplo solo una parte de la red necesita ser construida y las otras partes es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Se los voy a dibujar aquí abajito, no sé si habrá un esquema. No, aquí. Por ejemplo, voy a tratar de aquí. Yo les hacía el ejemplo la otra clase de una represa. Aquí lo vamos a hacer de esta manera. Ahí. Ahora bien, seguramente mis líneas de flujo van a venir de esta manera. Esto puede ser más allá. Ahí. Y le damos unas 3. Hasta ahí. Ahora yo puedo hacerme una línea en el centro, puedo marcarme un centro, ahí por ejemplo, e ir completando esta parte derecha. Bueno, hagan de cuenta que me salió bien. Ahí. Entonces, voy a contar. A ver, a partir de aquí, que es mi centro, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5 caídas equipotenciales. Entonces seguramente a este lado tengo que hacer las mismas 5, perdón, dije 5, las mismas o la misma cantidad de líneas. Entonces, si me marco un centro, fíjense que va a ser mucho más fácil que todo me quede coordinado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si acá tengo 5, entonces en el lado izquierdo también tengo que tener 5 líneas. Esa es la manera más adecuada de hacer este tipo de red y que sea lo más coherente posible. Entonces, se puede hacer de esta manera, pero también van a haber casos en los que se pueden dibujar, por ejemplo, acá en el centro, no solamente una, sino 2. Sería una y esta sería la segunda, y luego a partir de esas 2 ir dibujando las que siguen, esta de acá, esta, y de la misma manera. Márquense ustedes un centro imaginario si no quieren hacer una línea así y pueden ir contando cuántas líneas dibujaron en la parte derecha, porque la misma cantidad de caídas equipotenciales tiene que tener el lado izquierdo. Entonces, de eso se trata. Bien, en este punto número 5, mientras nosotros vayamos dibujando nuestra red, tenemos que tomar en cuenta que ese tamaño del rectángulo puede cambiar gradualmente.
Entonces, primero lo vamos a hacer de una manera bastante suave, lo pueden hacer con lápiz, y todos estos trazos, como son curvos, prácticamente tienen una forma parabólica, ¿verdad? Entonces, así como yo lo hice aquí, en este caso, está un desastre, pero fíjense que, por ejemplo, aquí, en esta recta de aquí o en esta malla, fíjense, si yo hago mi X, voy a ver que sí se puede formar el ángulo recto. Y también aquí, entonces fíjense que este con este más o menos, ¿verdad? Tiene la misma simetría. Entonces eso hay que cuidar bastante de que los cuadraditos se formen de una manera igual, súper estética y súper coherente. Y esto de acá no es algo totalmente recto como la línea del centro. Fíjense, tiene una forma de parábola o forma parabólica. Entonces se va graficando de esa manera. Y no es todo recto, no es todo horizontal y todo vertical, no, sino tiene este tipo de parábola. En el punto 6, tenemos que continuar dibujando hasta que nos encontremos con un problema. Y por lo general, ¿qué es? Por lo general es lo que habíamos visto en el punto número 3. Volvámonos aquí. Cuando vayamos a hacer todas estas líneas, yo les mencionaba igual la clase pasada que, por ejemplo, aquí yo tengo, estos dos están bien, pero este de acá, fíjense, no concuerda nada con estos de aquí, no está simétrico. Entonces, yo lo que puedo hacer es borrarlo, borrar esta, y borrar esta, y volver a graficar hasta que yo esté conforme con mi esquema. Entonces, se puede hacer. Podemos hacer, fíjense, incluso aquí está, cada problema lleva a que nosotros podamos hacer estos cambios. Borramos y volvemos a dibujar hasta que estemos conformes y que veamos que nuestro dibujo está bien hecho. Lo podemos hacer en toda la malla de la red. Eso quiere decir que si a ustedes no les gustó el primer dibujo que hicieron, pueden hacerlo totalmente de nuevo o simplemente borrar el que ya tenían. Por eso que dice al inicio, hágalo con líneas suaves. ¿Por qué? Porque a la primera no le va a salir. Entonces lo puede borrar y así no se va a quedar la marca de la línea. Para que a futuros cambios, entonces no se note y ya ustedes continúen con el dibujo. Entonces, ¿eso cómo se da? A través de que vayamos ensayando, ¿verdad? A través de que vayamos borrando, nuevamente hacemos la línea, no nos gustó, volvemos a borrar y así, hasta que nos quede algo que esté bien hecho. Bien. En el punto número 7, me parece que ya es muy tarde para entrar a la clase. En el punto 7, en la mayoría de los casos, esto solamente es un dato, ¿ok? No quiere decir que es una norma general, porque es de acuerdo a la profundidad que tengamos para realizar nuestras líneas de flujo y nuestras caídas equipotenciales. Pero aquí nos habla en esta metodología de que más o menos podemos dibujar entre 5 a 10 líneas de flujo. ¿Cuáles son las líneas de flujo? Las que van de manera horizontal. Pueden ser más, como les digo, es de acuerdo a, me voy a volver atrás, donde hice mi dibujo todo mal dibujado. Por ejemplo, aquí yo hice 3 y hagamos de cuenta que mi límite más o menos estaba por aquí. Si a mí me entran más de 5 o más de 10, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi profundidad de análisis es bastante extensa. Entonces, me van a entrar más líneas. Y lo tengo que hacer, lo puedo hacer. Solamente aquí esto es algo de una aproximación. ¿Ok? ¿Para qué? Para las líneas de flujo. Según ese número de líneas de flujo que nosotros dibujemos, el número de líneas equipotenciales, no se olviden que a este también se le llama caídas equipotenciales, va a ser fijado por geometría y la disposición de la cuadrícula. Es decir, no hay una cantidad, solamente vamos a ir dibujando esas caídas equipotenciales
asegurándonos y observando de que se nos formen los cuadraditos curvilíneos y que estos nos van a formar los ángulos rectos que ya vimos. Entonces, todo esto que hemos visto a través del esquema es equivalente a qué? Es equivalente a que nosotros podamos resolver las ecuaciones, lo estamos volviendo a repetir, que gobiernan ¿qué? El flujo de agua subterránea en 2 dimensiones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Son la ley de Darcy y la ecuación de Laplace, que a esta ecuación también se la conoce como el principio de conservación de masa, o simplemente la ecuación de Laplace, que está basada en ¿qué? En la conservación de la masa. Entonces, ahí lo tienen igual para los que tienen los apuntes, lo tienen en rojo para que lo puedan luego repasar y revisar. Bien, en cuanto a la metodología, continuamos con lo que estábamos viendo. Existe una metodología para la solución numérica de esta ecuación de Laplace, que habíamos dicho que es una ecuación de segundo orden y por lo tanto 2 dimensiones. Bajo un mismo principio geométrico del cual nosotros estamos hablando, de estas mallas cuadradas curvilíneas, aquí también tienen una opción que está en el libro de Hidráulica 1, que se llama Mecánica de Fluidos, en el tomo 1, en el capítulo 10, y aquí están las páginas. Por si tienen el libro y quieren ir a revisar esta parte, pueden ver que también la ecuación se la puede resolver de manera numérica. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos resolviendo de manera pictórica o de manera gráfica. Bien, fíjense, vamos a ver solamente esta introducción, porque no quiero terminar el tema hoy. Vamos a ver las condiciones de contorno o frontera para las redes de flujo. Les voy a mostrar este esquemita y con esto acabamos. Hemos hablado mucho de esto y seguramente al explicar no me han entendido muy bien. En la clase pasada intenté explicarles un poquito, pero fíjense, aquí lo tenemos más clarito. Por ejemplo, esta de acá es una presa, fíjense ahí. Obviamente este es un material impermeable, seguramente es de hormigón, la presa. Aquí tenemos el embalse o la carga de agua. Y fíjense, desde aquí es la parte del suelo, ¿verdad? Todo esto desde aquí. Ahora bien, aquí nosotros tenemos esta línea roja de abajo, que es una línea de flujo frontera. ¿Qué quiere decir? Les voy a intentar hacer el gráfico, porque no me sale muy bien por el mouse. Pero en este caso, las líneas de flujo irían más o menos así. Ahí, una. Aquí seguramente la otra así. Y una tercera así. Ahí. Entonces, fíjense, si yo dibujo una cuarta línea, ¿qué va a pasar? Me estoy pasando ¿de qué? De esta línea de flujo o de esta frontera, de esta línea roja. ¿Por qué? Porque el análisis que se ha designado para esta represa o para esta presa tiene una cierta profundidad límite. Hasta ahí. Era lo que yo les estaba explicando, que quizás no me entendieron muy bien porque no se los estaba mostrando gráficamente. Por ejemplo, que sean 50 metros. ¿Qué quiere decir? Que solamente yo tengo que dibujar mis líneas de corriente o toda mi red de flujo hasta esta profundidad.
porque hasta aquí me interesa lo que pasa, porque hasta aquí seguramente es hasta donde me puede afectar al funcionamiento de mi estructura, me puede traer algún tipo de problema el que yo tenga un caudal que va a pasar por cada una de estas líneas o tubos de corriente que me pueda afectar a la estabilidad de mi estructura. Entonces, yo digo que con 50 metros está bien, voy a analizar esta profundidad. ¿Y qué pasa? Aquí yo ya no puedo hacer una línea más porque tengo mi línea frontera. Hasta ahí son los 50 metros. Entonces, la borro y con estas tres ya está suficiente. Si no me entra otra más, no la hago. Y si quiero que me entre una más, entonces esto de acá, estas líneas que yo he dibujado, las haré un poquito más apegaditas. ¿Ok? Entonces la otra sería más apegadita, los espacios más pequeños o más cortos. Y eso también depende del dibujante. Entonces, si yo lo hago este espacio por la mitad, seguramente me van a entrar las 4 líneas que yo quiero. Pero ya depende de cada persona que vive. Entonces, en este caso yo hice 3 y debo respetar esa línea de frontera. Ahora, también tenemos aquí otra, obviamente, que es esta de acá, que está bien pegadita a la estructura. Porque no puedo dibujar una línea de flujo aquí y atravesar la estructura porque eso no existe, no se puede. Entonces no puedo dibujar, se los voy a marcar igual para que me entiendan un poquito mejor. No puedo hacer una... Esto de aquí que apresa aquí. Hacer eso. ¿Por qué? Porque fíjense, me voy a estar atravesando esa línea de frontera para la línea de corriente que era la red. Y de la misma manera, fíjense, tenemos también las líneas fronterizas para las caídas equipotenciales. ¿Qué quiere decir? Que de aquí yo no me puedo pasar, porque fíjense que aquí ya está el agua, está la carga de agua. Y en este lado seguramente también, porque tenemos aquí una altura H2, por ejemplo. Entonces, a ver, me voy a ayudar con otro color para que se pueda distinguir por el mismo libro. Por ejemplo, puedo empezar, bueno, voy a empezar desde este lado. Puedo hacer estas caídas, no. Lo hice mal otra vez, no ya. Podemos empezar, por ejemplo, como yo les decía, más o menos desde el centro. En este caso, por acá. Empezar acá y empezamos a dibujar las caídas equipotenciales. Ahí, y luego seguramente otra aquí. Ahí. Y fíjense, no me puedo pasar hasta acá arriba porque aquí ya está mi línea frontera. Entonces, no me puedo pasar de ahí, lo que hago es respetar esa frontera. Y lo mismo para este lado. Seguramente voy a tener este panorama. Ahí, y respeto esa frontera, ahí, y lo mismo para este lado, y continúo. Pero estoy respetando esta parte de acá, todo esto, que me dice, esa es la línea de frontera, no puedo pasarme de ahí, no puedo hacer, por ejemplo, esto de acá, que esto suba hasta arriba, y lo mismo esto de acá, porque no, es mi frontera. A eso se refiere que tenemos que tomar en cuenta la frontera o también se le llama contorno. Entonces, más o menos así puede ir quedando nuestro esquema, nuestro libro, respetando todas estas variables que son parte de qué? Son parte de las reglas del método que estamos utilizando para realizar la red a través de el dibujo y a través del creador que hemos mencionado al inicio. Es el creador de
estas líneas de flujo o de estas normas o de estas reglas que tenemos que seguir para poder graficar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Sí. Sí, sí, estaría muy bien. Pueden tomar la mitad de la base, es decir, la mitad de largo de su presa, ¿verdad? Pueden hacer una línea en el centro o en todo caso, como les decía, hacer dos centrales y de ahí ir contando. Una para aquí, otra para aquí y así pueden ir siguiendo ese orden. Entonces ya depende de cada uno de ustedes, de cómo lo vayan a dibujar. De separación de las líneas de flujo o de las caídas equipotenciales. No, no pueden darle un valor. A ver, voy a volver al dibujito. Como se supone que esto ustedes lo tienen que hacer así a mano alzada, que obviamente no lo van a hacer con un mouse y no les va a salir así. Entonces lo van a hacer como en diseño, como en dibujo, a mano alzada. Y como les digo, no necesitan ustedes, a ver, pongo mi regla y de aquí a aquí mide, por ejemplo, a escala 2 centímetros. Y luego aquí pongo y marco mis 2 centímetros y luego otra vez mis 2 centímetros para que me quede igual. No. De lo que se trata esto es de que ustedes lo hagan a mano alzada, pero de que ustedes vayan haciendo el dibujo hasta que les quede las separaciones. Bien, les estaba diciendo de que no necesitan ustedes ir con la reglita y tomar la medición para una separación fija, sino todo traten de hacerlo a mano alzada. No necesitan ser muy estrictos con eso, porque estamos resolviendo algo de manera pictórica, ¿ok? Y a mano alzada, tal como dicen las reglas de, del dibujo o de todo el esquema que tenemos que realizar. ¿Alguna otra pregunta? No, no, tampoco. No tienen en la vida real tampoco. Porque se supone que esto lo vamos a resolver para la vida real. Esto es lo que se hace y esto es lo que se utiliza. Así que no, tampoco no hay un límite. Como les digo, la profundidad de análisis de la parte del subsuelo o del suelo, de la fundación, va a ser siempre diferente para las estructuras. Por ejemplo, para una presa que tenga una carga de 20 metros, entonces podemos analizar una profundidad de unos 20 metros también en la parte del suelo. Pero si tenemos estructuras bastante grandes, por ejemplo, una presa que tenga una carga de 100 metros, entonces por lo menos en la parte de abajo podemos analizar unos 50 metros de profundidad. Entonces no va a ser la misma cantidad de líneas de corriente de algo más pequeño que de una profundidad más grande. Y ustedes se van a dar cuenta si hacen el trabajo grupal o el proyecto que se les vaya a dar, si es que no es un parcial, cuando lo estén resolviendo, se van a dar cuenta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Jonathan, Roger, ¿les quedó claro? Mira, todo bien. Bien, entonces nos vamos a conectar. A ver, para el día viernes no estoy segura porque parece que me van a poner una reunión puntual. No sé por qué los viernes son así.
O es que ustedes no quieren pasar clases y le rezan y ponen su velita. Pero yo les voy a confirmar. Y les vuelvo a aclarar para que no tengamos otra vez inconvenientes de veces pasadas. Yo les voy a avisar cuando no vamos a pasar clases, solo y solamente. Pero cuando vamos a pasar, simplemente nos conectamos, ¿ok? Pero si no vamos a pasar, ya yo les escribo y les digo, hoy no vamos a pasar clases. Así como hicimos desde siempre. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar. Ya solamente nos falta una última parte de este tema. Más o menos yo lo calculé porque son unas 30 diapositivas y dije, bueno, en cada clase unas 10 y así para no terminar en 2 clases y que sea muy rápido. Entonces, nos falta solamente una última parte de esto. Vamos a ver otros esquemas, otros gráficos de empresas también, pero vamos a ver que no solamente hay una forma de dibujar, sino también vamos a ver, si ustedes recuerdan, en los primeros temas, cuando hablábamos de represa, dijimos que para contrarrestar algunos problemas que podamos tener con la estabilidad, por ejemplo, podríamos inyectar una placa de hormigón. Y dijimos, bueno, a eso también se le llama ventellón. Entonces aquí también se puede hacer eso. ¿Para qué? Para poder de alguna manera reducir ese caudal que podemos calcular con la ecuación que vimos de caudal igual a m sobre n, ese de ahí, lo podemos reducir poniendo ¿qué? Poniendo estas tablestacas de ventellones. Y las líneas de flujo entonces ya van a cambiar y van a ver que ese caudal se puede reducir cuando pongamos estos obstáculos. ¿Por qué? Porque vamos a reducir, la cantidad de agua que va a pasar por cada línea de flujo, por cada tubo de corriente. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en la siguiente clase. Bien, si no tienen más preguntas, nos vemos el día viernes. Caso contrario, yo les voy a avisar. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, ingeniera.